إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Si tienes el problema de ser alguien que tiene autocompasión, un problema muy común, esto te puede llevar al desastre. Si siempre me compadezco de mí misma, pensando o diciendo que estoy oprimida y que nadie es capaz de entenderme y nadie aprecia o valora nada de lo que hago por ella, estoy siendo desvalorizada, humillada y continúo autocompadeciéndome, esto lleva a la destrucción y a una vida miserable. Entonces, páralo y ocúpate con algo beneficioso. Encontrarás toda esa fuerza y autoestima volviendo a ti y que sepas que cuando estás autocompadeciéndote, Shaitán aprovecha esa oportunidad. El nafs, tu alma, inicia esa situación y Shaitán se aprovecha de ello. Le acompaña, le ayuda. Por ejemplo, te susurra. ¿Te acuerdas cuando hace unos días hiciste y le serviste una taza de té a tu marido y él no dio ni las gracias? Entonces tú dices, sí, lo recuerdo. Y entonces Shaitán sigue susurrándote. ¿Y te acuerdas de hace 15 años? Fuiste a visitar a tu amiga y no se comportó bien contigo. Y Shaitán sigue y sigue haciéndote recordar todo eso, que es de tu nafs y de Shaitán. Entonces, debemos cortar con ello, ocuparse de algo beneficioso. Y como consejo os digo que si veis que hay algún problema en vuestras vidas, algo del decreto que sea difícil, intentad reflexionar sobre los versos del Corán o estudio de Aqida y escoged los capítulos o versículos que hablan sobre el ser paciente, sobre aceptar el decreto de Allah, que hablan sobre las pruebas y dificultades que cada creyente tendrá que afrontar. Hay versículos que se pueden relacionar con la situación por la cual estás pasando. Y si los sigues estudiando, encontrarás en tu corazón, subhanallah, encontrarás que tu corazón empieza a cambiar y como consecuencia éste se vuelve más fuerte y es capaz de manejar y tolerar la situación que estáis pasando. Entonces, vuelves a tener esperanza en Allah y a tener buenos pensamientos hacia Allah. Dice el Sheikh, he visto muchas personas afligidas por la tristeza, pena, pesar y ansiedades permanentes que los llevan a sentirse muy enfermas. Debemos saber que las enfermedades mentales o psicológicas pueden llevar a una enfermedad corporal, como alguien que se deja a él mismo para sentirse porque se siente triste, no se resiste, está afligido y esto lo lleva a la depresión. Otra persona que se agobia, se preocupa demasiado y eso le puede llevar a tener waswas. Otro quizás siente mucho miedo, tiene miedo constantemente y eso definitivamente puede afectarle al cuerpo. Pero quien sea que Allah haya elegido para guiarlo y para que entienda el Corán y la Sunna, tenemos las herramientas para luchar contra ese mal. Lucharemos contra ese mal antes de que nos llegue a controlar. Y esas son las herramientas para hacer frente a ese waswas y males y pensamientos negativos y la autocompasión. Sí, ciertamente existen herramientas. Decía el Sheikh que puede que estas enfermedades empiecen desde la mente, son mentales, y acaban siendo físicas. Por ejemplo, la tensión alta está relacionada con el estado psicológico, la diabetes también, y si una persona tiende a estar enfadada, extremadamente enfadada, puede llegar a hacerse diabética en 5 minutos. Tened cuidado con esos casos psicológicos que afectan al sistema inmunológico. Eso es de Shaitán, que quiere el mal para nosotros, deprimirnos, enfadarnos, hacernos sentir tristes, apenados y preocupados.
Ese es su gol, su tarea. Y estamos dándole ese gusto, esa oportunidad, porque no estamos aplicando lo que estudiamos. Entonces, la única cura es que se olviden de aquello que causa su pesar y miseria, y que se preocupen o ocupen de sus actividades diarias. Aquello con lo que se ocupan debe ser algo que les complazca, que sea deseado para ellas, y así será más fácil para alcanzar el resultado deseado, y todo el conocimiento pertenece a Allah, subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, si a ti te gusta ir a visitar a una amiga, una hermana fi sabilillah, una hermana por Allah, si esto te hace feliz, pues ves, visítala y pon la intención. A lo mejor a otras hermanas les complace visitar a su madre, pues que vayan a visitarla. Otra igual siente felicidad memorizando el Corán, entonces que memorice el Corán. Hay una hermana que en la clase comenta que hay casos en los que es necesaria la ayuda médica e incluso medicina, ya que por sí sola no es capaz de salir de ese problema o del estado en que se encuentra. La profesora Zainab al-Khatib le responde que esto puede suceder si uno no pone los medios necesarios, usando sus herramientas automáticamente o directamente en el momento que se necesita. Si por el contrario pasan años y la persona sigue sin poner ningún remedio o utilizar estas herramientas, entonces sí puede llegar un momento en el que necesite ayuda médica o medicación. Incluso, definitivamente, podemos necesitar apoyo médico para problemas tan físicos como mentales. Pero lo que estamos diciendo y estudiando aquí es que tenemos que parar esto antes de que sea peor, antes de necesitar ese apoyo médico y o psicológico. El cerebro es química y cuando, por ejemplo, los doctores te dan una pastilla, lo que sentimos es mejoría, aunque sepamos que eso tiene efectos secundarios. Tenemos la sensación de estar mejor. Entonces debemos evitar llegar a ese punto, poniendo medios antes de que la ayuda médica sea necesaria. El cerebro está formado por sustancias químicas y a veces con una medicación específica para cada mal se puede evitar o solucionar problemas, bi'idhnillah. Entonces creemos en eso y Allah lo ha puesto como un medio de cura para nosotros, la química, pero debemos empezar por aquí. Esto se deberá hacer cuando hemos abandonado nuestro ser por mucho tiempo. Entonces sí se debe ir a buscar consejo médico. Tú e incluso a veces tus hijos, ellos también necesitan consejo médico, físico, psicológico. Es algo normal, comprobado. Entonces, ¿por qué no? Y repetimos, primero hay que empezar aplicando lo que Allah nos ha guiado a hacer. Y si no se soluciona, entonces podemos pensar en el apoyo médico. Dice que Allah creó el Corán como cura, la mejor cura que pueda existir. Las palabras de Allah, sus atributos, y si ponemos en práctica el Corán y la Sunna, entonces también debemos poner medios para nuestra cura. La miel, la habba sauda, la hijama. Allah no ha creado una enfermedad excepto que haya creado el remedio o una cura para ello. Algunos los conocemos y otros no. Allah nos dice de poner medios para la cura. La ruqya es uno de los medios, la recitación del Corán reflexionando sobre su significado también. El tawhid es otro de los medios, pero también hay medios médicos, los cuales Allah ha puesto como un medio y razón para nuestra cura. Otro medio para tener una vida feliz. De entre las cosas que se pueden hacer para evitar la preocupación y la ansiedad, está el concentrarse o en concentrar toda la atención y ocuparse uno mismo con las cosas y tareas del presente, y así dejar de sentirse ansioso por el futuro o apenado y afligido por el pasado. Por ejemplo, si tengo ahora esta clase con vosotras y a lo mejor tengo invitadas que van a venir a cenar o necesito ayudar a mi hijo a estudiar, lavar la ropa, etc., subhanallah, hay millones de cosas en las que mi mente podría estar pensando. Esto y aquello, no olvides hacer esto, lo otro. El Sheikh aquí nos dice que Allah nos dice en Surat An-Nisa, debemos centrarnos en lo que es necesario y prioritario solamente.
Y esto quiere decir que si estoy empezando ahora esta clase, no debo preocuparme de los invitados ni de nada más en absoluto. Enfoca tu cabeza y tu mente en lo que estás haciendo e intentando hacer ahora. No te preocupes o sientas remordimiento por el pasado, pensando en las cosas que ocurrieron ayer o el mes pasado. Y tampoco te sientas ansiosa por algo que tengas que hacer dentro de una hora, mañana o el mes que viene. No. Estoy acabando la clase. Entonces me enfoco en esto. Mi corazón está despreocupado y me siento tranquila, preparada, concentrada para cualquier otra preocupación e intento perfeccionar lo que estoy llevando a cabo en este momento. Esto es excelente, hermana. Le das fuerza a tu cerebro y a tu corazón. Y cuando he terminado la clase, puedo ocuparme de lo siguiente más prioritario. Y así sucesivamente. Tengo que enfocarme en lo que estoy haciendo este momento, solo en esto. Y no te preocupes ni por lo que vendrá, ni te afliges por lo que pasó. Dice la profesora que esto nos suele pasar en el mes de Ramadán, y es lo siguiente, que nos preocupamos pensando en que nuestros hijos o esposos son una barrera para nosotras, que nos bloquean o previenen de adorar a Allah durante ese mes. Ves a las hermanas extremadamente nerviosas, pensando en que tienen que terminar esto, aquello o lo otro. ¿Qué pasa con mi rezo o la recitación del Corán? Tengo que cocinar, tengo que ocuparme de mi bebé. ¡Qué mala suerte!, llegan a decir incluso. Y se siente preocupada, y mientras cocina está preocupada por el rezo, y mientras reza está preocupada por la cocina. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está? ¿Está solo en rezar y memorizar? Corriendo de aquí para allá sin disfrutar nada de ello ni aprovechar Ramadán. Incluso mientras duerme está preocupada. Piensa en que solo tiene 2 horas para dormir y rezar el Qiyam al-Layl. Hasta el hecho de dormir le causa preocupación. Entonces, si has entendido y has comprendido la religión de Allah y cómo Allah nos aclara todos los aspectos de nuestras vidas, cómo vivir una vida feliz, entonces párate a pensar cuáles son las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo? Limpiar la casa, preparar la cena, a lo mejor la colada. Y cuando ya no tienes nada más que hacer en casa, entonces empieza a pensar en qué más debes hacer ahora que tienes tiempo. Por ejemplo, sentarme con mis hijos, hablarles de algo beneficioso, leerles una historia sobre los profetas. Y si no tengo hijos, o están fuera, entonces tengo tiempo para mí misma, ahora. Debo elegir lo que mejor pueda y necesite para mi situación. Y mientras hago lo que he elegido, no me preocupo por lo demás. Acabo algo y empiezo por otra cosa. Me concentro en ello sin preocuparme por lo que sigue. Y no hay que angustiarse por lo que hayamos perdido por hacer, algo que no hayas podido llevar a cabo, y simplemente hagámoslo, y entonces encontraremos que nuestro ser se preocupa por perfeccionar aquello que realice en su tiempo y está relajado y en paz. Uno no se siente angustioso ni preocupado porque la preocupación se contradice con vivir una vida feliz, al igual que la ansiedad. Hagámoslo, pongamos esto en práctica. En respuesta a la pregunta que se le hizo a la profesora, se nos dice que en Ramadán suele haber 2 tipos de hermanas, con 2 tipos de acciones diferentes. Las que se pasan todo el tiempo cocinando y solo les importa eso, y por otro lado, las hermanas que solo rezan, leen y piensan que si no rezan las 8 rak'ah, Allah no las perdonará y serán pecadoras por ello. No deberíamos hacer ni una cosa ni la otra, ya que ningún extremo es bueno ni adecuado. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hizo una invocación pidiendo refugio en Allah de la ansiedad y la tristeza, el ham o el huzn, en Bukhari Muslim. Se nos ha informado de muchas súplicas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que hablan o piden refugio de ello, de la ansiedad, el dolor, la pena, pero queremos tener éxito o pedimos tener éxito en esto y aquello. Entonces, aquí hay un problema, y es que es suficiente con pedir la protección de Allah contra la angustia. Si pido en mis dua, en mis rezos, en mi azkar, ¿esto es suficiente? No, no lo es.
utilicemos y pongamos los medios necesarios y actuemos sobre ellos y pidamos a Allah que nos facilite y nos lo conceda. Le pedimos a Allah el éxito, pero tenemos que esforzarnos y poner los medios. Si hay medios para la pena y el dolor, yo los corto, los paro. Dejo de pensar en lo que me preocupa, concentrándome en lo que estoy haciendo y dejando de preocuparme. Concéntrate en hacer lo que estás haciendo ahora lo mejor posible. El Sheikh dice, el siervo se esfuerza en lo que le beneficiará en su religión y su vida mundanal, y le pide a su Señor que le haga completar o realizar lo que necesita y pide a Allah la ayuda que necesita para ello. Ponemos los medios pidiéndole a Allah que nos ayude. ¿Qué sucede si tenemos a Allah y aún nos sentimos así triste? Y pensamos, ¿qué es lo que me hace sentir triste? ¿Por qué debo estar siempre preocupada? Para y piensa. Y entonces te sientes guiado. Si te preocupas demasiado, ¿por qué preocuparse? Tengo que parar de preocuparme. Te dices a ti misma. Y ves que dejar de preocuparte está en el enfocarte en lo que estás haciendo y no pensar en qué más necesitas después. Eso es lo que te va a dar la tranquilidad. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dice en un hadith, lucha o esfuérzate en aquello que te beneficiará y busca y pide ayuda en Allah y no te sientas incapaz. Y si algo malo te acontece, no digas, si hubiera hecho esto o lo otro, esto no me hubiera pasado. Al contrario, di, esto es decreto de Allah. Él hace lo que quiere, y esto es porque decir esa expresión condicional y sí abre las puertas del Shaitán. Muslim. El profeta nos exhortó a hacer este acto. Y si hay algo que tengo que hacer, lo hago. Hacer e intentar ser una buena esposa. Para ser una buena esposa, debes ser higiénica, limpia de tu persona, cuida de tus hijos, limpia y mantén tu casa limpia, cuida de tu marido, de su ropa, cocina una buena comida para la familia, formar una atmósfera de calma en el hogar. Tienes que asegurarte de hacer esto, lo que sea beneficioso para ser una exitosa esposa musulmana, piadosa con Allah, complaciendo al marido para conseguir una familia feliz y exitosa. Asegurarte de hacer lo que es necesario, lo que se requiere de ti. No te pongas solamente el niqab y empieces a rezar y ya está. No, estate presente. Abre conversaciones, intenta entender qué tipo de personalidad tienen tus hijos, conócelos, habla con ellos, facilita a tu marido. Si está en malos momentos, sé buena con él, aprende árabe, asegúrate de aprender árabe, dedícale todo lo posible, 1 o 2 horas diarias. Mes a mes podrás ir avanzando a algo siguiente o superior. Y hasta aquí dejamos esta clase. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.